Hola Ravioli, soy tu esposo Raskolnikovic. Te escribo desde las trincheras de las fronteras Warden, hasta ahora sin novedad en el frente. Ese sería un buen título para un libro y una película mal adaptada. Esta carta es para que no me extrañes tanto y de paso contarte lo que no se dice en la radio. Hace más de un año que nos enlistamos con el pequeño Balkas. Ahora somos hombres curtidos, hombres de guerra. Ya no nos gusta el anime. Quizás esta evolución a un adulto hecho y derecho haya comenzado en los campos de entrenamiento, pero yo opino lo contrario. La instrucción es mala y muchas veces he tenido que aprender lo que faltaba, ya sea de otros soldados o improvisando bajo el fuego enemigo. El entrenamiento básicamente consistía en leer unos carteles y seguir paso a paso cada instrucción, cosa que en el frente cambia radicalmente todo. Nada es lo que será, nada es lo que parece. He corrido, trepado, lanzado, arrastrado y saltado 1000 obstáculos. Pero todo parece un juego de niños en un parque si no se siente la vibración de la artillería enemiga afinando su puntería. Algunos instructores parecen que no nos quieren. Les pregunto, ¿por qué usamos patatas en lugar de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted, me responden. El conocimiento es poder. Conocer mi arma es parte fundamental de este poder. Este Lowcaster es mi rifle. Hay muchos iguales, pero este es el mío. Disparar con frío es complicado. Las manos tiemblan y la vista se nubla, pero mi intuición de soldado me hace imaginar una larga línea blanca, conociendo el alcance de mi arma hasta el punto de impacto. Incluso sé si erraré el disparo por algún obstáculo que se interponga entre mi blanco y yo. Es gracioso pensar que en casa jamás había disparado un arma y ahora soy un experto en casi todas ellas. He luchado con pistolas, con rifles, escopetas, metralladoras ligeras y pesadas, bazocas, morteros, lanzado granadas y con un arma de francotirador. Una para cada ocasión de combate, todas ellas con el mismo objetivo, traer muerte. Nunca se está tranquilo en el frente. El soldado no duerme, el soldado no se relaja, el soldado vive cada segundo como si fuera el último, porque probablemente así sea. El sol siempre es preferible antes que la luna. Durante los días cortos y violentos, al menos podemos ver más allá de nuestras narices. El campo de visión se agranda y el enemigo se hace invisible en los límites expandidos de la neblina de la guerra. Pero la noche cambia todo. En las noches la oscuridad abraza a todos. Somos hijos de las tinieblas. De ellas venimos y a ellas vamos. El frío es tan insoportable que congela más que el miedo y también te puede matar. Apenas podemos ver un poco más allá de unos metros y se puede oler al enemigo avanzando en sigilo, preparándose para invadirnos en cualquier momento. Sea luz u oscuridad, no se puede estar seguro. La gente, en su afán de sobrevivir a costa de la supervivencia del otro, aprende a esconderse muy bien. Las sombras son aliadas, al igual que la tierra y los hoyos hechos por los bombardeos. Puede haber un enemigo detrás de cualquier pared, sobre cualquier colina, entre cualquier matorral. Extraño conducir mi vieja chatarra por la ciudad. Me he vuelto muy bueno detrás del volante. He manejado desde bicicletas, motos, automóviles, hasta tanques de guerra, transporte blindados, navales y maquinaria de trabajo pesado. Y dicen que pronto vendrán los aviones. ¿Me imaginas dentro de una de estas latas? Hablando de extrañar, aunque tenga deseos de volver a casa, creo pensar que hay una sola cosa que voy a echar de menos de este lugar: la camaradería. Todas las personas parecen ser amables y se dan el tiempo de explicarte lo que necesites aprender, incluso cuando algunos hablen idiomas raros. Hay un gran compañerismo acá que no se ve en la vida civil. Es una excelente comunidad. No somos héroes, no hay protagonismo más que la bandera. Somos engranajes de una aceitada máquina de guerra. Cada uno le confía su vida a su compañero más próximo. Cavamos juntos, comemos juntos, luchamos juntos, cogemos juntos, morimos juntos. Chicos malos por siempre. Es por eso que debemos cooperar como nunca antes habíamos cooperado. No importa quién mate a más o a menos, sino cómo se desempeña en la batalla. Todos los días llegan nuevos reclutas. Son niños que siquiera se han afeitado por primera vez. Escuchen todos, les digo para arengarlos. Yo ya estuve en esta guerra. Yo nací en esta guerra. Fui moldeado por esta guerra. No dejé de guerrear hasta que ya era un hombre. Todos los otros soldados murieron. Yo también morí, pero sobreviví. Esta guerra cambia a la gente. Yo antes era blanco, pero luego de matar a tanta gente, me convertí en el soldado de soldados. Pero no me escuchan, piensan que es un simple juego. En mis tiempos libres, en la trinchera, pienso en escribir una serie de novelas de fantasía medieval sobre la codicia y el honor, que espero que no sea malinterpretada ni surjan copias malas ni copias de las copias malas. La voy a llamar Juanito y los Anillos. Pero, como seguramente adivinarás, siempre hay algo que hacer aquí. Incluso en los días que el sonido de las balas es acallado por un ruido peor,
el del silencio que preludia la tormenta inminente. Nos ponemos a cavar y construir, modificando todo nuestro entorno para poder librar el próximo combate con ventaja en el terreno. Algunas veces soy yo solo. Con mi pala cavo fosos y trincheras que más tarde nos servirán para defendernos o enterrarnos. Con mi martillo reparo cosas y construyo otras, desde torres de vigilancia hasta nidos de ametralladoras. Aunque haya dicho que cada uno de nosotros sea un engranaje más en esta maquinaria de guerra aceitada, lubricada, envaselinada, sudorosa, perdí el punto. La cosa es que solo nosotros movemos esta guerra. Cada trinchera desde la que luchamos, cada arma que disparamos, cada bala con la que matamos, granada, vehículo, material y demás objetos son creados por los soldados, por los peones de este juego. Nadie nos ayuda. No hay civiles con los que interactuar, ni superiores diplomáticos a los que acudir. Solamente estamos nosotros, hombro contra hombro, planeando y ejecutando las ofensivas o resistiendo las posiciones hasta el final de esta gran guerra. Una cosa es cierta, la guerra es horripilante, de las peores plagas que azotan a la humanidad, pero necesaria para el futuro entretenimiento. Imagino que valdrá la pena cuando los ejércitos de países grandes financien películas y juegos basados en guerras con el simple propósito de reclutar a más jóvenes. Espero que las futuras generaciones al menos hagan un buen videojuego de esta guerra y que no haya una segunda que le quite popularidad. Por lo pronto, esposa mía, pido que hables con las familias allá en casa. Es que necesitamos más gente acá en el frente. No es caro el equipo que se necesita comprar para combatir, e incluso suelen haber buenas ofertas en horas de necesidad, pero hasta pagar el precio completo lo vale. Ahora tengo que dejarte, querida. Estos asquerosos colonials parecen estar ganando territorio, pero su suerte está por acabar. Pronto van a desplegarme en algún frente activo para combatir. Verán que se metieron con el soldado equivocado. Les voy a decir algo. Soy de Buenos Aires, y digo que hay que matarlos a todos. Le doy a esta experiencia de combate un puntaje de 8.811.881, que son la cantidad de personas que van muriendo en la guerra actual al momento de escribirte esta carta. Sin más que agregar, me despido. Por supuesto que me es imposible cubrir todos los aspectos de esta guerra en una simple carta. Por eso te ruego que hables con la gente para que aprecien estas letras, que me escriban sus comentarios de vuelta, la copien, compartan la voz entre nuestros compatriotas y se suscriban a la revista que planeo sacar al regresar. Con amor, Vic Raskolnikovic, sargento del escuadrón insalubre de los Wardens. Quédate para la postdata. Tschüss. They're pushing from the west Viste que hay too. They're pushing from the una west too. zona From the hacia hill. la derecha que está en construcción. No vayas por ahí. No vayas ahí, no. Hay francotirador.